Las 11:04, estamos en vivo en el especial de Marcelo Neira. Con un gran equipo en la operación técnica, Juan Natale, Agustín Goyechea. En redes, Nacho Iribarren. Operación de streaming, Ian Natale. Servicio informativo de Radio del Plata, Mateo Soria. Una historia se puede contar de muchas maneras. De repente podés ser, si tomás un personaje con una vida, entre comillas, normal, puede ser desde el comienzo, puede ser desde el final, rebobinando luego. Pero hay algunos personajes que son muy difíciles de retratar porque han hecho tantas cosas que cuesta realmente. ¿Desde dónde lo tomo? ¿Desde qué lugar? En el caso de Daniel Piazzolla, el hijo de Astor, el padre de Pipi, es uno de los referentes musicales destacados de nuestro país, hijo de un genio musical. No debe haber sido fácil ser hijo de Astor. Y tuvo una vida tan de personaje que vos podés tomar anécdotas de todo tipo. Daniel Piazzolla murió en la Navidad pasada, el 25 de diciembre, a los 80 años. Yo tuve posibilidad de hablar con él en algunas oportunidades. En realidad no hablar, sino escribirnos, porque a través del Facebook, en algunas ocasiones, compartimos algunos diálogos. Y además él solía publicar sus historias, sus anécdotas, una vida muy rica. No se lo puede definir solamente como un músico, porque Daniel Piazzolla fue hijo, fue padre, fue abuelo, compositor, pero además hizo una cantidad de cosas que vos decís, ¿cómo este muchacho, siendo el hijo de Astor Piazzolla, de repente estacionaba autos en una playa de estacionamiento en el microcentro? Pero lo hizo. ¿Cómo este muchacho pegaba alfombras en oficinas? De repente se fue a vivir a Villa Langostura. Cometió un grave error en su vida. No sé si fue el único, él te diría que no. Él diría no, he cometido muchos errores, porque era así. Pero el grave error de Daniel Piazzolla fue fumar, como Sandro.
tenía enfisema y lamentablemente los últimos años la pasó mal. Entonces a veces entraba en las redes, a veces no, pedía disculpas, decía, era siempre muy gracioso porque de repente aparecía y decía, estoy vivo todavía, pero no estoy en las redes porque estoy jodido. Y los últimos 12 años se dedicó a escribir un libro que, bueno, ahora después te voy a decir cómo lo llamó. Era un libro autobiográfico, donde contaba la relación con su padre. Por eso te digo que podemos tomar distintas épocas de Daniel Piazzolla, Daniel Tiro Loco Piazzolla, así le decían. Podemos irnos a Nueva York en la década del 40, cuando Astor estaba viviendo allí. Contaba que casi no tenían para comer. Se fue con su mamá, Dedé, una gran pintora, y con su hermana, que lamentablemente murió joven. Hay una gran anécdota que contaba Daniel de su papá, Astor, que se había ido a Nueva York a probar suerte y a ver qué pasaba, y como no pasaba nada, un día dijo, bueno, basta de esta malaria. Se puso un saco, se puso un traje azul, camisa blanca, corbata al tono, y se fue a trabajar a un banco. Y Daniel, un niño, contaba que cuando lo vio a su papá salir vestido así, de repente uno puede ver a su padre vestido así con traje y dice, mirá mi viejo, qué bien que está, ¿no? Pero en el caso de Daniel, le dio muchísima pena, porque ese traje lo condenaba a Astor a una especie de prisión en un banco, que para algunos es un gran trabajo, y por supuesto que sí, lo es, pero para Piazzolla no. Era la resignación de la música. Pasaron 4, 5, 6 horas y Piazzolla volvió a ese departamento chiquito que tenían en Nueva York, y Daniel contaba que cuando lo vieron estaba como desarrapado, o sea, la corbata estaba suelta, la camisa medio salida, el traje arrugado, no era el Piazzolla que había salido para trabajar en el banco. Y le preguntó, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó, papá? No pude entrar, le dijo. Me fui antes de que abriera el banco, me quedé ahí en la puerta, abrió el banco, no pude entrar. Me quedé hasta el final de la jornada en la calle mirando y no pude entrar. Eso dio lugar a Astor Piazzolla, músico. Un tipo con bromas pesadas que las heredó Daniel y se las hizo muchas veces a Pipi. Un genio musical, incomprendido muchas veces, criticado aquí. Y iba y venía, se salía de la Argentina, juntaba bronca para salir y a veces juntaba bronca afuera para entrar. Y cuando llegó en 1954, dijo, tengo 2 cartuchos de dinamita en la mano y quiero hacer algo distinto. En ese momento las orquestas de tango típicas eran un sexteto, 2 bandoneones, 2 violines, contrabajo y piano. Y él dijo, no, le vamos a agregar un violonchelo y le vamos a agregar un teclado, una guitarra eléctrica, un teclado. En 1954 Astor Piazzolla arma el Octeto Buenos Aires. Y esto está relacionado con Daniel. Vamos a volver a Daniel, pero muchos años después. Primero vamos a escuchar uno de los temas del Octeto Buenos Aires, donde Piazzolla, con músicos de primerísima categoría, hace
por primera vez arreglos muy diferentes a lo que hacían los otros en las orquestas típicas. Él decía, quiero hacer música que la gente no pueda bailar. Y lo vamos a escuchar. El Octeto Buenos Aires, Astor Piazzolla. Octeto Buenos Aires, Astor Piazzolla. Algunos se preguntará por qué Gerry Mulligan comenzó hoy escuchándose, ¿no? Es que el octeto tuvo que ver con Gerry Mulligan, tuvo que ver con Piazzolla en Nueva York, tuvo que ver con esa formación que había armado Mulligan. Piazzolla después hace un disco con Mulligan y te voy a contar una anécdota, que esa sí me la contó Daniel Piazzolla. Viene con puteada incluida esa, ¿eh? Y cuando él se dio cuenta de que Gerry Mulligan estaba cambiando el jazz, dijo, yo voy a cambiar el tango de esta manera, con esta instrumentación, 8 músicos, con arreglos distintos. Y si vos te fijás, esto no es fácil de bailar. Esto me hace acordar a... En algún momento le dijeron a Charlie Parker, se acercó la gente que estaba acostumbrada a las big bands, a las grandes orquestas, y estoy hablando de Glenn Miller, Artie Shaw, Tommy Dorsey, la gente iba a bailar.
y le dijeron, ¿por qué no toca algo que podamos bailar? Y Charlie Parker lo miró y le dijo al tipo, ¿por qué no baila usted algo que yo pueda tocar? Y ahí hay un cambio muy grande en la música, que también tiene que ver con la aparición de los crooners. Se da una similitud entre lo que sucede en el tango, si bien las grandes orquestas aquí continuaron mucho tiempo, siguieron adelante las grandes orquestas de tango, pero la aparición de los cantores, cuando la gente se pone a escuchar al cantor y deja de bailar, es el mismo fenómeno que se sucede en Estados Unidos, con la aparición de Sinatra en la orquesta de Tommy Dorsey. Sinatra empieza a cantar en esa orquesta y la gente deja de bailar lo que tocaba Tommy Dorsey y se quedan escuchando al cantante, cosa que generó celos, problemas, pero esa es otra historia y no es para hoy. Piazzolla arma, como te dije antes, en 1954 el Octeto Buenos Aires. En el piano estaba Tilio Stampone. En el bandoneón Roberto Pancera. Después lo reemplazó Leopoldo Federico. Estaba Horacio Malvicino, no podía faltar en una formación de Piazzolla. Y ellos ensayaron durante mucho tiempo. Piazzolla era muy estricto en los ensayos, obsesivo. ¿Y sabés qué hacían? Como el maestro Pugliese a veces pasaba por el bar donde ellos ensayaban, los músicos, sin decirle nada a Astor, le dijeron, maestro, ¿no puede escuchar un poquito esto? A ver si es tango lo que hacemos. Y Pugliese se quedaba escuchando, a veces sin siquiera que Piazzolla lo viera, medio escondidito en las sombras. Y ellos iban como nenes, los músicos de Astor, y maestro, ¿esto es tango? Y Pugliese le dijo, sí, es tango. Y ellos dijeron, nos pusimos tan contentos, como si la música, como si eso hubiera sido realmente definitorio de algo, ¿no? Pero dentro de la vida de Astor Piazzolla, y acá también aparece Daniel, porque él sufría todos los embates contra su padre, estuvo esa cosa de que no hacía tango, como si eso realmente hubiera sido importante, lo que hacía. Por eso en algún momento Piazzolla dice, yo hago música de Buenos Aires. Se quiere salir de eso, porque si no se iba a agarrar a trompada. No era un tipo fácil, Astor no era un tipo fácil, no era un tipo de muchas palabras. Él tenía, yo no puedo decir que Karadagian haya copiado el cortito de Astor, pero tenía, cuando alguien lo insultaba, cuando alguien lo molestaba mucho, cuando lo sacaba de sus casillas, se acercaba y le propinaba un zurdazo con mano abierta en el oído, en la oreja, y tuviera la altura que tuviera, el tipo caía al piso. Esa era su arma letal, aunque algunos decían que el arma letal de Astor era el bandoneón, pero no. El arma letal era ese zurdazo que sacaba sin decirle nada a nadie, se acercaba, le colocaba ese cachetazo en la oreja y el tipo no discutía más. Vamos a escuchar otro tema del octeto, Marrón y Azul. Y después hacemos una pausa y seguimos con esta historia.
es un buen momento para celebrar. Hasta la medianoche, el especial de Marcelo Neira, en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. ¿Sabías que el 60% de las empresas no se recuperan tras una pérdida crítica de datos? IFX te ayuda a prevenir, proteger y seguir operando, pase lo que pase. www.ifxnetworks.com. Teléfono 5031-2400. Nora Brioso te espera los sábados de 8 a 10. Lo mejor de la semana y el adelanto de lo que vendrá. Nora 1030. Un magazine periodístico diferente. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 43739500 www.multiled.com.ar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marcelo Neira presenta su especial Hasta la medianoche. En Del Plata, la radio de la verdad. Las 11:30, estamos en vivo. Juan Natal en la operación técnica, acompañándome, mirándome a ver si lo que digo es cierto. Una vez Soldán me dijo, yo no sé si lo que dice es cierto cuando me invitaba a su programa, pero lo dice también que me lo creo. Volvemos a Daniel Piazzolla porque acá se une todo. El octeto, Daniel Piazzolla aparece como protagonista. ¿Por qué protagonista? Porque Astor decide en el 77 hacer una gira con el octeto, empiezan a ensayar un año antes y el que arma toda la banda es Daniel, que en algún momento me contó con respecto a Piazzolla y Maligan y ese disco que hicieron juntos, que estaba en la casa de Astor y llama por teléfono Jerry Maligan y atiende Daniel y le dice, viejo, acá está Jerry Maligan. Y Astor, para que lo escuchara bien, le grita desde su habitación,
decirle que se vaya a la puta que lo parió. Y el otro se quedó como diciendo, bueno, ya no se lo tengo que decir porque lo debe haber escuchado, pero ¿por qué la puteada? Porque Maligan quería estar primero en el disco, quería estar primero en las marquesinas, quería estar antes que Piazzolla, y Piazzolla decía, no puede ser así, no puede ser así. Acá está Piazzolla y Maligan con un discazo tremendo. No se llevaron bien en las grabaciones. Jerry llegaba a veces medio empinado, estaba en algunos casos bastante alcoholizado y Piazzolla no soportaba eso. La música para Piazzolla era sagrada, profesionalismo puro. En algún momento le preguntaron a Astor, y recuerdo bien el reportaje en la revista Pájaro de Fuego, qué música escuchaba cuando hacía el amor. Y él contestó, si hay música yo no puedo hacer el amor, porque me quedo escuchando la música. Volvemos a Daniel y a cómo armó esa formación de octeto, donde entre otros estaba Luis Cerábolo, con quien nosotros conversamos. Cerábolo me contó que la relación que tenían los músicos, todos jóvenes, después Astor lo trae a Malvicino también, y hay una foto que es muy demostrativa, porque están todos los músicos alrededor de Astor Piazzolla, que está en el medio, con Malvicino, y Piazzolla lo tiene bien agarrado del brazo, como si fueran, ¿viste?, un novio y una novia, así en la misma posición. No se llevaba bien con los muchachos jóvenes. Había diferencias políticas, estamos hablando del año 76. Algunos de los músicos venían del rock. Tommy Gubich había estado con Spinetta tocando y forma parte del octeto. Incluso, fíjate lo que le hace Gubich, ¿no? Que vive en París, se quedó en París, se exilió en esa época durante la dictadura cívico-militar eclesiástica y no volvió más, volvió de visita. Pero Gubich en un momento empezó a tocar un tema, Hasta siempre comandante, en honor al Che Guevara, antes de Adiós Nonino, sin decirle nada a Astor. Eso debe haber sido, hacerle eso a Piazzolla, donde te ponía una partitura y vos tenías que saber todo lo que estaba ahí, debe haber sido terrible. Pero cuando hicieron el disco lo editaron, lo sacaron. No lo dejó Piazzolla. Por lo menos en las ediciones que salieron, ¿no? Estamos hablando de una formación de músicos jóvenes que Cerábolo me dijo, Astor mantenía distancia con nosotros. No había peleas, pero él no estaba cómodo y en algún momento dijo, esto no fue un buen paso. Incluso, como infidencia te diría, cuando terminó la gira mandó una carta y dijo, me saqué de encima a todos esos delincuentes. Daniel tuvo que ver con el armado, fue una gran formación, él tocaba los sintetizadores y ahí aparece otra de las grandes historias, ¿no?, dentro de la vida de Daniel Piazzolla, que es cómo tocas en la orquesta de tu viejo, cuando tu viejo es un genio musical, un obsesivo, un monstruo tremendo, y después en la vida de Daniel y de Astor aparecen desavenencias muy importantes, grandes peleas, años sin hablarse, pero acá hay algo que yo quiero destacar, porque lo hablé con Pipi, con el nieto de Astor, el hijo de Daniel, y yo le dije, tu viejo fue tan sabio que permitió que vos y tu abuelo tuvieran relación cuando ellos estaban peleados. Y Pipi me dijo, sí, es verdad. Mi viejo no se hablaba con mi abuelo, Astor, pero trataba de que yo sí tuviera relación con él. Y eso generó que hoy Pipi Piazzolla sea el músico que es. Si no, si le hubiera cortado la comunicación, esa es la sabiduría de Daniel Piazzolla, del hijo de Astor, del padre de Pipi. Y Pipi contaba, vos sabés, me decía Marcelo, que en algunas ocasiones
Astor estaba actuando en algún teatro y yo veía que mi viejo me llevaba y se aparecía por detrás de los cortinados. No se sentaba en ninguna butaca, pero lo miraba a su padre tocar en la orquesta en los teatros en vivo. O sea, no había comunicación, pero el amor estaba. Vamos a escuchar algunos de los temas del Olimpia de París, donde Piazzolla está con este octeto electrónico, con Daniel en los sintetizadores, un seleccionado, era un seleccionado. Libertango. Voici Astor Piazzolla.
especial de Marcelo Neira. Hasta la medianoche. Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección. Un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El sábado es un día ideal para saborear un buen vino. De 17 a 18, Porque Vino. Un programa para todos los sentidos. En Del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Los sábados a las 19 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli. Una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, tu sombra en pleno verano. Del Plata, la radio de la verdad. El octeto electrónico en el Olimpia de París sonaba raro, ¿eh? Libertango lo reconoces en los últimos 2-3 minutos. Al principio, recién hablamos Juan Natale, parecía que los músicos estaban afinando los instrumentos. Era una cosa, había muchos solos. Obviamente que Astor tenía control sobre todo eso, excepto esa anécdota que te comenté de Gubich, cuando hace eso sin que Astor lo supiera. Maldito cigarrillo, ¿no? Los últimos años de Daniel Piazzolla pasaron escribiendo su libro, 12 años estuvo escribiéndolo y después queriéndolo editar. Pero un libro que se llamaba Harto del arte del orto era un libro difícil de editar, ya por el título mismo. La vida de él era la vida de un aventurero, un Indiana Jones argentino que había hecho de todo, emprendimiento gastronómico, todo lo que te conté. Estuvo con caballos, en la pampa, hizo de todo. Se distancia de su papá cuando el padre sale del Olimpia, deja el octeto y vuelve al quinteto. Y él dice, esto es un paso atrás. Tienen una discusión muy fuerte y ahí aparece un distanciamiento. Se vuelve a juntar con su padre, Daniel,
lo vuelve a ver Astor un poquito antes del ACV, que lo dejó postrado y después lo cuidó como quien cuida a un niño. El otro día, cuando murió Daniel Piazzolla, lo primero que hice fue tomar mi teléfono y mandarle un mensaje a Pipi. Y le dije: Pipi, lamento mucho lo de tu viejo, hablé algunas veces con él, fue un gran personaje. Sé por lo que estás pasando porque mi mamá murió el año pasado. Al toque, Pipi me mandó unos corazoncitos y me puso: lamento tu pérdida. Mi mamá murió hace un año. El padre de él había muerto hacía unas horas y me puso: lamento tu pérdida. Yo le contesté: sos un fenómeno de tipo. Y obviamente no lo voy a sacar al aire hasta que el dolor se mitigue. Hay que respetar esas cosas. Vamos a cerrar con Adiós Nonino en el Olimpia. Una versión distinta, larga, como Astor nos tenía acostumbrados en algunas oportunidades. Después de eso, Mateo Soria, las noticias y tiempo de show. Gracias, Juancito Natale. Muchas gracias. Ian, muchas gracias, Nacho, todo el equipo.